A veces es importante entender y conocer la información, en este caso lo que fue el discurso del presidente de la Nación, pero también analizarlo, entender los tonos y entender los mensajes. Estamos con un especialista en eso, como es Ricardo Rubier. Bienvenido, Ricardo. Gracias. ¿Cómo va? A ver, el tramo central del discurso, ya lo escuchamos todos, lo conocimos, lo han leído en los diarios. ¿Qué es lo que rescatás vos? ¿Qué te deja vos? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué te guardás? Sí, lo que a mí me dejó el discurso, inclusive después lo leí, son varias cosas. Una, que diría en principio que el discurso leído, lo cual esto no es, uno dice, bueno, formalmente tendría que ser leído siempre, no, pero no siempre es leído. En este caso un discurso leído, yo lo interpreto como que el presidente quiso reafirmar su opinión y su decisión. Fue un discurso de decisiones, o sea, donde se repasó toda la actividad del gobierno del año, lo que viene, en la cual el presidente estableció el tablero de la política. Por ejemplo, caracterizó a la oposición, no digo que la caracterizó con nombre y apellido, pero habló de la oposición como un espacio que no tiene, digamos, diferente del oficialismo. Caracterizó el tema que recién se estaba hablando respecto de las medidas que se van a tomar respecto al crédito del fondo. Caracterizó el tema de la justicia, ¿no? O fue como con espacio fue caracterizando. Y lo que yo interpreto es que finalmente él dice, da a entender, este es mi espacio. Este es un discurso de afirmación del espacio y del presidente como tal. También tuvo, Ricardo, conceptos fuertes a propósito de la justicia desde dos aspectos, ¿no? Sobre cuál es la mirada que se tiene sobre la justicia y sobre los proyectos, el caso de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que no avanza con el proyecto de la reforma en la justicia federal. Digo, ¿vos ves que esto se va a profundizar, esta mirada sobre la justicia y los cambios que el gobierno pretende? Se va a profundizar, pero con la aclaración de que no es sencillo, para nada es sencillo una reforma judicial, teniendo en cuenta cómo están los votos en el Congreso. O sea que indudablemente el salto de octubre puede ser un salto de carácter más estratégico que permitiría, en el caso de una victoria del oficialismo, tener una mayor amplitud en la Cámara de Diputados, que hoy no tiene. Eso me parece que está planteado así. O sea, para mí es un discurso de decisión, de firmeza, porque tengamos en cuenta, además, no olvidemos en qué condiciones llega el presidente a este discurso. Llega sobre la base de dos situaciones muy complejas. Una, que es la pandemia y la posibilidad de un rebrote, y dos, es la situación macroeconómica. Ambas cosas aprietan a cualquier gobierno en el mundo, a cualquiera. Son de situaciones demasiado delicadas, tanto en lo macroeconómico como en la pandemia, que ponen al gobierno en situación de urgencia y de emergencia. Esta es la situación. Me parece que el presidente respondió, pero respondió desde un lugar de autoridad, ¿no? Desde un lugar de autoridad, porque no podemos negar, en las redes sociales se ve claramente que inclusive dentro del Frente de Todos había críticas a la manera, al estilo, a la moderación del presidente, que para algunos, para mí, por ejemplo, yo escribí un artículo cuando asumió sobre que era un reconocimiento a la moderación, pero la situación política, sobre todo a partir de la pandemia, se ha complicado mucho más, además de lo macroeconómico, e indudablemente hoy el presidente nos ha señalado de que, digamos, acá está nuestro espacio, nosotros somos el gobierno, nosotros vamos a gobernar y vamos a ir así a las elecciones. A ver, Ricardo, es el presidente de la moderación, como decís vos, sí, o de la charla, de la negociación, de la amplitud. A su vez es presidente de una coalición. Claro, claro. ¿Cuánto leíste o escuchaste vos en el discurso de ayer de Alberto, cuánto de Cristina y cuánto de Massa? Yo lo puedo decir de esta manera, más que decir lo vi como Cristina, diría lo vi alineado con el kirchnerismo. Es un discurso alineado con el kirchnerismo. No es un discurso de Massa, para responder tu pregunta. No es un discurso de
no es un discurso que apunta a la hegemonía del peronismo sobre el no peronismo. Es un discurso que dijo, nosotros somos peronistas, ustedes no. Ahora, y esto en O sea, términos... plantea nuevamente, tema de debate, por supuesto, La el grieta. conflicto como motor. La grita. Claro, el conflicto como motor. Sí, el tema es hasta dónde en un año electoral esa estrategia suma. Digo, a la situación económica, sumado a la pandemia y alguna inclinación extremadamente kirchnerista para algunos, a un presidente que aparecía como tratando de ser moderado o mediando entre los diferentes sectores de la coalición, digo, ¿suma? Digo, también es cierto que hay una oposición extrema también, ¿no? No, la verdad no suma. Seducir a la clase media de esa manera, no. Ahora, creo haber entendido de que la experiencia electoral indicó que la sumatoria del panperonismo tiene un piso más alto que la oposición. Eso sacando las cuentas. El peronismo, cuando va dividido, perdió varias elecciones legislativas. Claro. ¿No? Claro. 2017, la última. Verdad. Bien, entonces, sobre la base de la afirmación en situación crítica, en lo económico, en lo social, la pandemia y demás, en situación crítica lo que hace el presidente, para mí como una jugada política inteligente, es concentrarse en la línea que más votos tiene. Claro, dentro de la coalición. Eso, digamos, dentro de la coalición. Ricardo. Dentro de la coalición. A pesar de que puede, porque esto es la política, puede estar en la intimidad, Sí. por ahí no estar de acuerdo con algunas cosas, pero le pasa a todos los políticos eso. Es una coalición. Es una coalición. Ricardo, gracias. No, gracias a Un placer, ustedes. siempre Gracias. muy interesante escucharte. Gracias a ustedes.